Saludar a Adrián Cantero Sandoval, presidente de la Asociación de Inquilinos de Corrientes. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy Bienvenido. bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Por la invitación en todo caso. No, por Gracias. favor. Bueno, un tema sin lugar a dudas que está en la agenda actual, las últimas modificaciones que ha sufrido esta ley de alquileres, que la gente está confundida. Esa es la realidad. No tiene claro qué es lo que está pasando con este tema y lamentablemente en Corrientes, no es la excepción, son muchas las personas que están viviendo de alquileres, ¿no? Digo, tanto los propietarios como los inquilinos. ¿Qué le tenemos que decir a la gente? A mí me parece que el tema no se está tomando con la seriedad que se requiere, ¿no? Lo que pasó en el Congreso en estos días y lo que me parece que va a pasar en el Congreso en el caso de que se trate, ¿no es cierto?, en el Senado Nacional al final de lo que queda de este año, ¿no? Me parece que es un tratamiento muy superficial de un problema muy profundo y que lleva muchísimas décadas de producción, ¿no?, y de solidificación. Es un problema que tiene un arrastre y es multifacético, tiene muchas formas y afecta a la gente de manera muy diferente, ¿no? Porque el conflicto de los alquileres puntualmente es una de las facetas del conflicto habitacional, de la vivienda, que no es solamente el alquiler, sino que tiene muchas formas de manifestarse. Así que en ese sentido yo comprendo absolutamente la confusión de la gente. Me parece que el Estado ha fallado, no solamente en garantizar el acceso a la vivienda en términos generales, sino en términos del alquiler en particular ha fallado en hacer cumplir las normativas, ¿no?, que me parece muy importante. Justo escuchaba hoy cuando hablaban de lo importante que es intentar mantener el orden y la paz social, sí. Bueno, esto, hacer cumplir las normas es muy importante para que eso suceda, ¿no? Abrimos el debate. Ahora, has dicho no se está tomando con seriedad y que el Estado ha fallado. Esa media sanción que tuvo en diputados, el proyecto que fue presentado por la oposición, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? A mí me parece que nos estamos tratando... De hecho, vamos a decir que esto no va a pasar en el Senado, Sí, o sea, la situación va a seguir siendo Ojalá igual. que no. Bueno, pero te pregunto, ¿qué opinión tenés con lo que ha resuelto diputados esta semana? Y que a mí me parece que no ha resuelto nada. ¿Pero pensás que agravó, disminuyó la crisis? ¿Qué pensás? A mí me parece que es un condimento adicional para el agravamiento de la crisis, de eso no hay duda, porque no es la primera vez que pasa eso. Recordemos que baja de 3 años a 2 años, que produce que la actualización sea Pero más cuatrimestral. allá de las modificaciones puntuales. El problema es que lo que dijo el compañero, se produce confusión, se produce cada vez más confusión. La gente al final no sabe qué se aprueba, si no se aprueba. Bueno, hay que decirle al televidente que decirle que sigue vigente la ley anterior. Sigue vigente la ley. ¿Sabes qué pasa? Que ayer la gente fue a la inmobiliaria a decir yo vengo porque modificaron todo. Sí. Digo, y no modificaron nada. Y no modificaron nada, ese es el punto. Pero además, tampoco se está inventando nada nuevo. Lo que se está proponiendo es volver a viejos esquemas, digamos. O sea, hemos experimentado la transición de la nueva ley de alquileres, como la hemos llamado, en un periodo económico muy turbulento, lo cual hizo absolutamente muy difícil su cumplimiento, de eso no hay dudas. Sí, convengamos que la inflación mató a la ley de alquileres, que además es una ley nueva, en algún sentido sí, pero la cuestión, por ejemplo, del plazo de los 3 años no es algo que esté directamente relacionado con la inflación, y aún así, sin embargo, fue muy atacado la cuestión del plazo como una cuestión esencial para mejorar la oferta. Pero que el problema esencial es la inflación. En cierto punto es un problema, uno de los problemas más importantes que tiene... Es decir, hoy si vos tenés que renovar de un año a otro año el alquiler, vas a pagar un 110% más. Pero o sea, ahora, un alquiler de 100.000 pesos lo vas a pagar pero 210. ahora yo te digo lo siguiente. A nosotros siempre nos plantean los propietarios, quizá con muchísimo atino, de que no es responsabilidad de ellos, digamos, solucionar la crisis que estamos viviendo los inquilinos. Yo acompaño esa manera de pensar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad claramente no la tiene el mercado de alquiler privado, la tiene el Estado. Es el Estado el que ha fallado una vez más. Bueno, está claro que hay una tendencia que hay el 30% de la población votó de que el Estado tiene que desaparecer. No hay duda, no hay duda. Pero o sea que prepárense para lo que se viene. Es una extraña tendencia teniendo en cuenta que otros países, ¿no es cierto?, de Europa, incluso Norteamérica hace poco y algunos países de Latinoamérica también, están yendo en el sentido contrario. Tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en función de lo que tiene que ver con las crisis habitacionales. Hasta hace unos días atrás, Nueva York, que tiene más o menos, digamos,
concentrada en la ciudad la población que tiene Sí, que toda es la la capital Argentina. del mundo del capitalismo, Claro, por decirlo de alguna manera. ha regulado y ha limitado, por ejemplo, un gran problema que se está empezando a dar ahora en las grandes urbes argentinas, que es la del alquiler temporario y la de la utilización de plataformas, digamos, que no están reguladas de ninguna manera por el Estado. Bueno, Norteamérica lo hizo. Sí. Detectó el problema, un problema que se agrava con una intensidad muchísimo más grande de la que la vivimos acá, fue y le puso un paño frío. O sea, No sé vos si estás eso- de acuerdo con el mercado regulatorio, entonces. Yo creo que el Estado tiene que tener una participación importante. Después, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esa intervención del Estado? Merece un debate mucho más largo, que no tiene que ver con la derogación o no derogación de uno o dos artículos. La ley de alquileres es una ley marco, es una ley fundamental, es una ley originaria. Posterior al año 2020, que fue hace 3 años atrás ya pasó. Pasa que pasaron tantas Sí, cosas sí, sí. que uno va perdiendo un poco la línea. Sí, Hace pareciera 3 ser como años, que tiene 20 años hace de- 3 años se aprobó la ley de alquileres y no se debatió absolutamente nada más sobre No se reglamentó. Y no, pero digo sobre la problemática habitacional en general. No se debatió más. Sí, de hecho, hoy no hay préstamos hipotecarios, por ejemplo. La solución para el problema de los inquilinos era derogar la ley de alquileres. Ese fue como el mensaje que me parece a mí comparte gran parte del arco político más allá de los pensamientos. A mí me da mucho, acompaño esto que decís, me da mucho temor de que los 3 candidatos con más posibilidad de llegar a la presidencia el año que viene, o sea, en el fines de este año para empezar el año que viene, han planteado abiertamente que ellos no creen en la regulación estatal en este tema en particular. Incluso Sergio Massa, que por ahí podríamos pensar que tiene una mirada contraria, digamos, a los demás candidatos, ha dicho abiertamente que había que derogar la ley de alquileres porque era un problema. Eso no es lo que yo espero escuchar de nuestros representantes políticos. Yo lo que espero escuchar es la búsqueda de soluciones, no de idas y venidas, no de proponer, a ver, no va a mejorar la oferta de los alquileres mágicamente porque se deroga un artículo de la ley de alquileres. ¿No va a haber más mercado, Adrián? No, a mí, mira, a ver, yo no he visto que se construya, tengo algunos años de vida ya, no he visto en muchos años que el Estado construya viviendas de una manera concreta que no sea simbólico nomás. Porque la construcción de 50 viviendas por año, 100 viviendas por año, cuando somos 10 millones de inquilinos en la Argentina, es algo simbólico, ¿no? No es un tratamiento serio de la problemática. Cada persona que cumple 18 años está preparada para irse de la casa y no hay a dónde ir. Tiene que quedarse en su casa. Cada persona que se le termina el contrato necesita ir a otro lugar porque muchas veces no se lo renueva. No hay a dónde ir. Y no es porque la falta de oferta de pronto empezó a surgir en función de que llegó la ley de alquileres. Es en función de una cuestión multicausal, ¿no? A mí lo que me da pavor es que no se está hablando de la multicausalidad. Se lo toma esto como un problema de fácil solución. Una tarde en el Congreso, derogamos 2 artículos, mágicamente para el año que viene todo va a estar solucionado. No es así. Y no se ha detectado el problema. Ustedes dicen que en los Estados Unidos se ha detectado, se ha buscado. ¿Y aquí se ha trabajado en eso? No, no se... Nosotros hemos presentado a nivel nacional, Sí. la Asociación de Corrientes conforma un bloque más grande que es la Federación de Inquilinos Nacional. Hemos presentado diferentes proyectos en el Congreso Nacional y no se ha tratado nada. Porque no se toma con seriedad la problemática. No es parte de las políticas de Estado. El Estado y el gobierno son 2 cosas distintas. Los gobiernos van, el Estado queda, ¿no? Bueno, no es política de Estado la vivienda. Se nota. No es necesario que se explique por qué. Se nota todos los días. Cada vez que una persona no encuentra un lugar donde vivir, es un problema que el Estado no está solucionando. Se perdió la gestión, ¿no? Se perdió la gestión. Nosotros siempre decimos que lo importante sería recuperar la gestión de la vivienda, que el Estado recupere la gestión de la vivienda. Muchos países del mundo, Austria creo que es el ejemplo más extremo que te puedo dar, donde el 40% de las viviendas están dedicadas al alquiler público. El Estado regentea las viviendas para que la gente pueda alquilar con un régimen público, a bajo costo, con inmobiliarias públicas, con garantías públicas, garantías que promueve el Estado. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo no vi que se haya debatido nada de eso, ¿no? ¿Va a haber libre negociación, crees? ¿O no? ¿O no va a existir? Nunca la hubo. ¿No existe? ¿Qué posibilidades hay de negociar cuando las 2 partes no están en igualdad de condiciones de negociación? Yo no he escuchado absolutamente ningún inquilino que me haya dicho que pudo haber planteado
algo y que la otra parte haya aceptado. O sea, hay casi una especie de imposición por parte de la parte Pero más fuerte. absolutamente. Pero esa es otra cosa que no se reconoce. No se reconoce que hay una disparidad de posiciones, de fuerzas de negociación. Te doy un ejemplo. Una de las cosas que yo más escucho de representantes, operadores inmobiliarios en general, es: esto es un contrato entre privados. Entonces, en un contrato entre privados, el Yo no Estado me no meto, tiene ¿no? que interceder. Ahora yo me pregunto, ¿las relaciones de consumo también son un contrato entre privados? Cada vez que yo me voy a comprar una heladera, estoy contratando con un privado. Y sin embargo, el Estado intercede. Hay una ley de defensa del consumidor, hay otras leyes que emanan de eso, hay otros reglamentos, otras normativas, hay oficinas de asistencia al consumidor que son públicas, hay organizaciones privadas de asistencia al consumidor. ¿Y usted por qué piensa que pasa eso? ¿Por qué el Estado no le da artículo, digamos? Porque el Estado no... Los representantes políticos que están dentro del Estado no consideran que esto sea un problema. Adrián, ¿y pensás que los propietarios ahora tienden a no alquilar, prefieren no alquilar, digamos, por temor a perderle el valor a la inflación o ganar a la inflación? Eso varía muchísimo dependiendo de un montón de cosas. A ver, otra de las cosas que, y con esto también acompaño un poco lo que decía antes, no hay datos. No sabemos qué es realmente lo que está pasando. No sabemos quiénes son los propietarios en Argentina, los que dedican la propiedad a la renta. No lo sabemos. No sabemos cuántas propiedades tienen dedicadas a la renta. No hay un pago de impuestos. Hay un hecho que se da, que hay una retracción Sí. de los propietarios al tema del alquiler. De hecho, vos en las inmobiliarias de la capital correntina ya hay listas de espera para poder Sí. alquilar. ¿Por qué? Porque departamentos de monoambiente, de Sí. un dormitorio, prácticamente no hay en el mercado. Sí. O sea, estamos Nosotros- ante un problema, Totalmente. Nosotros ante una planteamos... coyuntura gravísima. Yo coincido planteamos con vos reglamentaciones en que nadie le está dando artículo Claro, pero al tema. no se está, por eso no se está Pero hay una buscando retracción, solución. hay una por eso. retracción. Pero derogar un artículo que Tampoco es la plantea solución. no es Sí, la no, solución. sí, eso estamos de acuerdo, Es un ¿no? agravamiento del problema. Pero lo grave es que se lo hace pasar como una solución. Eso fue lo que se dijo en el Congreso, yo lo escuché. Eso se dijo. Con esto se soluciona todo. Por eso pasó. Bueno, pero no va a haber solución, sabemos que no va a haber. Nosotros planteamos ejemplos concretos, te doy, de normativas que nosotros planteamos, de regulaciones que a nosotros nos gustaría que se lleven adelante en este contexto de crisis. Quizá en otro contexto podríamos estar hablando de otras medidas. En este contexto de crisis nosotros dijimos, bueno, para solucionar la cuestión del faltante de ofertas, hay que crear un impuesto a la vivienda vacía para los grandes propietarios, aquellos que tienen más de 3 viviendas en alquiler. Todo eso es debatible. ¿Qué es un gran propietario? ¿Qué es un pequeño propietario? Nadie lo sabe. Te va a decir una porque persona no se que por ahí debate. tiene una sola Sí, por vivienda eso. que vive justo Claro, de eso exacto. y demás. Y te va a Entonces- decir, bueno, pero ¿por qué si eso ya es mi forma, es la única renta que yo tengo Claro, para por poder eso. vivir? Igualdades. Y a la vez que establecemos este impuesto a la vivienda vacía para grandes propietarios, del mismo modo para los pequeños propietarios, aquellos que tienen menos de 3 viviendas en alquiler, ya te digo, es discutible, puede ser 4, puede ser 5, necesitamos debatirlo, ¿no es cierto? Hay que ver el contexto, ¿no? Incentivos fiscales. O sea, son dos caras de la misma moneda. Aquellos propietarios rentistas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, los ayudamos. El Estado ayuda ahí. A aquellos que no están en un estado de vulnerabilidad y que de hecho son los que mueven un poco los hilos de toda esta crisis, impuesto a la vivienda vacía. Ahora, Adrián, te pregunto, ¿no? ¿Leíste la plataforma de los 3 principales candidatos a presidente, al menos los que las encuestas figuran que pueden ganar? Y para preguntarte, ¿qué plantean con respecto a la crisis? Porque hoy estamos en plena crisis habitacional. ¿Leíste alguna propuesta en concreto? Porque Yo lo que he visto es que, en función de lo que vi en este gobierno que está culminando, y lo que yo veo que es como el pensar de la clase política en particular, en general, digamos, vivimos, ¿no? O sea, viven con esa idea de que todos en algún momento vamos a poder acceder a la casa propia, ¿no? Ese es como el sueño. Sí, de todos. El sueño de la, El sueño de la es el casa sueño- propia. hoy cada vez más- sueño hoy cada vez más Más lejano. lejos. No, Sí. hoy imposible. Hoy imposible. No es cada vez más Sí, difícil. no, aparte no hay Entonces, préstamo, no hay pesadilla. préstamo hipotecario, no No hay es nada. sueño. Pasó a ser pesadilla. El Claro. Estado desapareció de la gestión de la vivienda desde hace 40 años, que el Estado no interviene en el mercado inmobiliario. Posterior a la dictadura militar empezó un proceso de desregulación que se fue profundizando y llegamos
a esta crisis habitacional. Entonces yo me pregunto, bueno, tendríamos que probar una receta diferente. Creo que este es el momento de empezar a regular, entonces, porque si la desregulación nos trajo a esta crisis, entonces empecemos a regular. Ahora, el tema, yo te Sí. corro porque te corro para la derecha, ¿no? Digo, el 60% de la Sí. votó votó ideas liberales. Totalmente. Yo no, O sea, contrario a lo que vos estás yo no soy quien, peticionando, ¿no? por supuesto que no soy El quien 60% votó para menos impuestos. Sí, sí, o sea, sí, vos sí. estás pidiendo un impuesto Yo creo que tenemos que, de todos modos, dar el debate, digamos, más allá Sí, sin duda. de quién sea el que dirija los hilos del destino del país desde el Poder Ejecutivo a partir del año que viene. Me parece que el lugar donde las cosas se debaten es en el Congreso de la Nación y me da un poco de pena que los debates se reduzcan a lo que pasó en estos días. A una derogación sí, Claro. derogación no. Eso no es un debate. Porque este tema es... Nadie puede pensar que este tema es sencillo de solucionar. Venimos con un atraso de discusión de 10 años, de 20 años. A este tema había que empezar a discutirlo desde hace mucho tiempo. Y venimos perdiendo tiempo. Pasan muchas cosas, estamos distraídos. Pero me parece que, sin importar cuál sea la tendencia, digamos, de alguna manera, que lleve a tal o cual candidato a la presidencia, el debate nosotros lo vamos a seguir dando desde la posición en la que estemos. Vamos a seguir presentando proyectos, vamos a seguir construyendo organización inquilina, ¿no es cierto? Porque la organización llevó a la ley de alquileres a que sea una realidad. La organización de los inquilinos, voluntarios de todo el país, que aunamos esfuerzos, ad honorem, para llevar esto que nosotros pensamos hasta hoy, que es el puntapié inicial para muchas cosas más que se pueden hacer y se deben hacer. Ahora, Adrián, lo concreto es que el inquilino va ahora en el mes de agosto a pagar el 100% de lo que estaba pagando, ¿no? Sí. Eso ya es una realidad. Sí. Ya lo está viviendo. Sí. O sea que no hay marcha atrás a ese cuestionamiento, ya lo tiene que hacer. Totalmente. Y eso es lo que por ahí la gente dice, bueno, pero es exactamente el doble, estamos hablando del Sí, doble. sí, sí. Y que se supone que está detrás de la inflación, es decir, Sí. en concordancia con lo que nos está pasando con la inflación. Bueno, imaginémonos, ¿no? Bueno, es un número, digamos, En este nuevo esquema, haciendo un número... esta reforma plantea lo que bien comentaban, la libre negociación. Sí. ¿no? La ley de alquileres impone una suma fija para todo el país, generaliza los aumentos. Dice, los aumentos son por un promedio entre inflación y salario, en todo el país. Obviamente que estamos hablando del salario de los trabajadores estables. Mucha gente está muy lejos del salario de los trabajadores estables. Entonces, por supuesto que es un número elevadísimo. Bueno, si nos sentáramos a discutir y a debatir seriamente, muy probablemente podríamos encontrar y focalizar las soluciones. Es decir, bueno, ¿cuál es la problemática del monotributista y del trabajador informal? ¿Qué régimen tendríamos que aplicar ahí? ¿Cuál es la problemática que tiene el pequeño propietario? ¿Por qué no le es rentable el alquiler? Bueno, focalicemos ahí ahora. Y así, de a poco, ¿no? La realidad es que posterior a esto, la posibilidad de negociación inexistente va a hacer que los propietarios determinen unilateralmente el valor que crean conveniente. En detrimento del inquilino. No hay posibilidad de negociación alguna. Eso es un mito. Pero además, agrego esto, Adrián, conociendo un poco el mercado inmobiliario de Corrientes, no estoy hablando de la capital Sí. correntina. Vos fíjate, hay departamentos de dormitorios, hablando un poco del centro de la capital, probablemente se esté pagando 140, 160 mil pesos. Si vos entras al segundo año de alquiler vas a pagar arriba de 330 mil pesos. Eso es impresionante, es inviable Sí. para muchas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si te bajás, porque no podés seguir pagando, te vas y le decís, mirá, y querés ir a alquilar otro departamento y las inmobiliarias, la mayoría, no tienen una oferta. ¿Qué haces? Eso yo le pregunto. O sea, es como que te están poniendo un revólver en la cabeza, ¿no? A eso hago totalmente. referencia. A ver, el inquilino es una persona que vive con permanente miedo. Miedo de quedarse en la calle, miedo de que los hijos se tengan que cambiar de escuela, Sí. miedo de que pierdan los amigos, miedo de no poder tener otro lugar donde vivir después de que tengan que dejar este lugar. Una persona con miedo es incapaz de negociar. No hay posibilidades de negociación. O por lo menos no lo hacen en un plano de igualdad, claramente. ¿no? Totalmente. Está- El propietario impone, muchas veces aconsejado por las inmobiliarias, el inquilino acepta o se va a la calle, porque hay una lista interminable de inquilinos que pueden ocupar Además, ese de lugar. hecho, los requisitos que te piden para poder acceder a alquilar una Absolutamente. vivienda son impresionantes. El mismo elemento, falta de ofertas, hace imposible la negociación, en cualquier esquema. Sin duda que el poder de negociación es nulo, como lo estás marcando, Adrián. Entonces, esto da la sensación que va a haber más gente en la calle, ¿crees?
Yo creo que estamos yendo hacia una crisis, o sea, esta crisis habitacional, junto con un montón de cosas que están sucediendo, va a llevar a una crisis social como no la hemos visto nunca en Argentina. Porque se acumula con otras crisis muy importantes que no esperan, ¿no? O sea, no esperan a que nos organicemos. Exacto. Están pasando, no lo vemos o no lo queremos ver, no sé qué sucede. Pero gente en la calle, sí, no hay duda, sino ¿dónde? Vos decías, ¿no hay un registro en Corrientes de cuántas personas están alquilando actualmente? ¿No existe, digamos? Por lo menos no hay un puntualmente registro público. No hay un registro el Estado público. no lo hace. Después Ok. no sé, puede que algún privado lo haga. Claro. El Estado no lo hace. Ujú. O sea que no tenemos, digamos, ir a consultarle a ver cuántos correntinos Claro, están nos consultan alquilando. a nosotros. Ajá, Y nosotros somos parciales. Yo te puedo decir, no sé, 300.000. sí. No hay forma de saber, no me fui casa por casa a preguntar, ¿vos sos inquilino? ¿Vos Casi sos la inquilino? mitad de la población. Claro, el censo te da un panorama general, pero no es el panorama real. Claro. Porque hoy una persona, como te decía hoy, cumple 18 años, Sí. puede irse de la casa ya. Puede emanciparse, que es lo que cualquier joven busca. Empezar a buscar su camino, su plan de vida. No se puede ir. ¿Es o no es un inquilino? Sí, claro. Es un inquilino. Es un Lo que inquilino. pasa es que está en la casa de sus Potencial, padres. claro. Bueno, eso no sale en el censo, ¿no? Ahora, es importante lo que dice Adrián, porque hay una máxima, ¿no? Que dice, lo que no se mide, no se resuelve. Y estamos acostumbrados a no medir, lamentablemente. Bueno, creo que ha quedado... ¿Qué lado positivo le ves a la ley? A la ley vigente. ¿Algo que pueda rescatar? O la que cambiaron, la que Sí, van a la de cambiar. julio La que del la 2020. derogaron y la La van que a están cambiar buscando ahora. cambiar. ¿Qué Sí. lado positivo le ves? ¿Hay algo que si es puedas que hay, rescatar? ¿no? La ley vigente me parece que lo positivo y que es justamente porque hay una gran presión para derogarla, cambiarla, modificarla, cambiar particularmente la cuestión del índice, que creo que es lo más problemático, es que plantea la observación de un sector muy oscuro, ¿no? Decir el índice plantea que el Estado es ahora el que determina cómo son los aumentos, es decir, bueno, vamos a tener que empezar a poner la lupa, ¿no? Para mirar cómo se maneja ciertas cosas. Eso es lo que no se quiere. Entonces me parece que la ley de alquiler de alguna manera encontró esta resistencia tan brutal durante estos 3 años, justamente porque puede llegar a develar realmente la profundidad del problema y quiénes son los causantes o qué elementos son los causantes del problema. Entonces a mí me parece que retroceder en esta pequeña victoria, ¿no es cierto?, de ese recupero de gestión por parte del Estado de la vivienda de la que hablábamos hoy, que es un pequeño primer paso, ¿no? Es reconocer que el problema existe. Claro. La ley de alquileres es eso, es un reconocimiento de que el problema existe. Entonces, intercedemos. Retroceder en eso es retroceder en el debate, volver hacia atrás en el debate. Por eso no se implementa nada nuevo, se vuelve al esquema anterior, ¿no? Se quiere retroceder en el tiempo al momento en el que la oscuridad era total. Ha sido muy claro en tus conceptos, Adrián. Te Y lo agradecemos último, muchísimo. Sí. la oscuridad total, dijo, ¿no? Sí. Creo que la definición más clara del Más momento clara, y la sí, situación sí, que sí. se Bueno. atraviesa. Vamos a hablar con el diputado Jorge Antonio Romero, que está con nosotros, de este tema. Estaba sintiendo muchos de estos conceptos, ¿eh? Con la cabeza decía, sí, la verdad que... Así que vamos a preguntarle y, por supuesto, vamos a seguir este debate. Te agradecemos muchísimo. No, ¿eh? muchas gracias a Muchas ustedes gracias por la venir. invitación. Gracias. Nosotros Gracias. hacemos una pausa muy pequeña, muy breve, y estamos charlando con el diputado nacional Jorge Antonio Romero en el próximo bloque. No se vaya, ya venimos.